Zapopan presenta Radio Cocone. De Preparatoria 15 para Radio Cocone en su programa Sonidos de la 15. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sonidos de la 15 desde Radio Cocone. Les habla Karen Robles junto con mi compañera Andrea Abascal. Hoy vamos a hablar sobre un homenaje por el Día de Muertos, médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud. IMSS rinde homenaje a doctores fallecidos por el COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, rindió un homenaje al personal médico que falleció a causa del COVID-19, con una placa que se colocó en la Plaza de los Médicos Ilustres del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí estaban los nombres de los 153 trabajadores que perdieron la vida entre el 30 de marzo y el 8 de octubre de 2020. Se contagiaron mientras realizaban su labor de atender a los pacientes en los hospitales. También en este acto se develó el busto del doctor Rubén Alguero Sánchez. En la placa quedó inscrito que el especialista es pionero de los trasplantes del corazón en el IMSS. Ambas actividades forman parte de la ceremonia conmemorativa del Día del Médico. Y en esta ocasión nos encontramos con la alumna de la preparatoria número 15, Paulina Danae Moreno Valera, que nos va a contar sobre las tradiciones del Día de Muertos y específicamente sobre los altares. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Karen y Andrea por invitarme a esta entrevista. Estoy muy contenta de poder participar aquí con ustedes, aunque sea por este medio, aunque no nos podamos ver en persona por la situación que estamos viviendo. Aún así espero poder ayudarlas a responder todas sus dudas y preguntas con respecto a nuestra bella celebración de Día de Muertos y más específicamente con los altares. ¿Nos podrías contar sobre cómo surge la creación de la tradición del Día de Muertos? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Andrea. Voy a intentar explicártelo de la mejor manera. Fíjate que la tradición de Día de Muertos se originó desde las épocas prehispánicas porque en aquel entonces, aquí en México, se le rendía un tributo a la muerte que era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, que Mictlán significa el lugar de los muertos. Entonces en este lugar el alma de los difuntos debían atravesar muchos obstáculos hasta llegar con Mictlantecuhtli y Mictlantecuhtli, que eran el señor y la señora de los muertos respectivamente. Entonces al llegar con estos dioses, las almas les debían de hacer una ofrenda para poder conseguir su eterno descanso. Pero concretamente, porque esto ya es más antiguo, por ahí del siglo XVII, cuando llegaron los conquistadores españoles a la región central de México, aquí pues estaban los pueblos náhuatls que se podían encontrar pues como los aztecas, los mexicas o incluso los mayas, celebraban ya festividades y rituales de la cosecha. Y estos rituales se celebraban de finales de octubre a mediados de noviembre, o sea, 1 y 2 de noviembre, como sabemos, y estas fechas coincidían exactamente con el Día de Muertos católicos. Bueno, pues los españoles practicaban ya desde antes un ritual en la Europa cristiana medieval que consistía en que ponían una mesa con flores y comida para alimentar a los que ya se habían ido. Me parece importante puntualizar que recordemos que en aquel entonces de la España medieval eran demasiados pobres, vivían en condiciones muy antihigiénicas, entonces eran constantemente atacados por muchas epidemias y la muerte era algo, pues era una cuestión constante, con la que convivían. Entonces el altar de los muertos con flores y comida, los españoles lo traen a Nueva España y lo empiezan a introducir pues como un culto con los pueblos prehispánicos, un culto ya propiamente sincrético. Entonces poquito a poquito los españoles van introduciendo el altar que ellos ponían a sus difuntos para sustituir nuestras fiestas de la cosecha. Y con el paso del tiempo, ya con todos los años coloniales, se van agregando elementos propios de la región, como por ejemplo te podría decir las flores en cempasúchil, que no tenía nada que ver con los muertos, sino que más bien era una representación, una flor dedicada más bien al dios de la guerra Huitzilopochtli. Entonces, toda esta imposición del catolicismo nos conduce al sincretismo y esto permite el arraigo pues de la religión y fue confinando las prácticas originarias, las que ya teníamos como te platiqué del Mictlán.
Y ya como resultado de la evangelización, que era muy practicada en México prehispánico, y no solo aquí, sino que en otros lugares del mundo, pues se va tomando un poco de las tradiciones de los pueblos originarios y se les va mezclando las tradiciones que tenían los sacerdotes cristianos con lo de la colonización. Y pues entonces así, poquito a poquito, los españoles nos van introduciendo el altar que ellos nos ponían a sus difuntos para sustituir nuestras fiestas de la cosecha. Y ya con el paso del tiempo, en los años coloniales, se van agregando elementos propios de la región, como por ejemplo te podría decir la flor de cempasúchil, que pues no tenía nada que ver con los muertos, porque para ellos era una flor dedicada al dios de la guerra Huitzilopochtli. Pero pues con todo esto de la imposición del catolicismo, nos van conduciendo a un sincretismo y esto permite el arraigo de pues toda esta religión y pues se van confinando las prácticas originarias, las que ya teníamos aquí, como te platiqué del Mictlán. Pues claramente como un recurso de evangelización muy practicado en el México prehispánico, y no solamente aquí, sino que en más lugares del mundo, pues se tomaba un poco de las tradiciones de los pueblos originarios y se les mezclaba con las tradiciones que tenían los sacerdotes cristianos, y así con el paso de los años terminaría lo que conocemos hoy como el Día de Muertos, y también la idea que tenemos de los altares que utilizamos hoy en nuestras casas. Paulina, ¿qué significado tienen los altares en la tradición mexicana? Sí, mira, la verdad es que tiene un significado muy bonito, déjate platico. Como ya vimos en la pregunta anterior, los altares de muertos son una ofrenda popular dentro de nuestra cultura, en donde las personas podemos recordar a nuestros fallecidos a través de un diálogo con su recuerdo de cuando tenían vida, en el que nosotros pues recibimos las ánimas de nuestros fallecidos. Pero entonces, ¿qué significa exactamente? Verás, los altares de muertos buscan principalmente que tanto nosotros los vivos como los muertos podamos compartir un momento de reunión muy íntimo, un momento en el que, como ya sabemos, repartimos el panecito de muerto, tomamos agua, sal, vino, entre otras cositas que contiene la ofrenda que pueden contener, ¿no? Pero mira, Karen, no olvidemos que recordar es volver a vivir. Y esto es justamente lo que los altares buscan representar, como estar cerca de nuestros seres queridos, dialogar con su recuerdo de vida, todo esto de la ofrenda, todo esto de buscar reencontrarnos a la persona fallecida a través de sus memorias. Es un concepto, la verdad, muy bonito, muy conmemorativo y hasta cierto punto conmovedor, ¿no? Muy llegador. Y pues este es básicamente su significado dentro de nuestra cultura, esto es lo que buscan simbolizar. Suponiendo que a la persona que se le ofrece este altar de muertos en casa tenía el oficio de médico, ¿qué tendría que llevar, digamos, algo especial referente al oficio? ¿Tendría que llevar algo? Mira, como tal, dentro de las especificaciones como de los objetos y todas estas cosas que debe de contener un altar, no hay como algo en específico que diga que si se dedicaban a tal o tal cosa debe de tener a fuerzas algo, pero ojo que dentro de las cosas que traen hay uno en específico que son las pertenencias del difunto, pertenencias que simbolizan, puede ser a esto que se dedicaban o su mera esencia, ¿no? De cuando estaban aquí, sus pertenencias. Entonces siento yo que dentro de esta ofrenda, dentro de esta parte del altar, una parte esencial por cierto, es donde podríamos introducir alguna cosa que conmemore, que represente a lo que se dedicaba, ¿no? Si me estás diciendo que en este caso sería un doctor o tal vez una doctora, pues podríamos ir introduciendo algo que represente como que se dedicaban a esto. Esto bien podría ser su uniforme, un estetoscopio, una jeringa, tal vez un medicamento o cualquiera de estas cositas que represente justamente esto, ¿no? Su profesión de cuando estaba en vida. Pero sí te digo, como tal no hay una regla que nos diga que debe de contener algo por la profesión, pero esta sería una buena manera de representarlo dentro de su altar. Estás escuchando Sonidos de la 15. Ya va a ser casi un año que estamos en cuarentena. En todo este tiempo hemos tenido que tomar diferentes medidas higiénicas para evitar contagios. Algunas de ellas han sido ponerse cubrebocas, caretas, utilizar tapetes sanitizantes en la entrada de casas, negocios, ponerse gel antibacterial, lavarse muy bien las manos, no salir de casa solo por cosas necesarias como por alimentos, tener tu distancia de 1 metro o más de 1 metro, no saludar de beso ni de abrazo. Han sido muchas las medidas que hemos tenido que tomar en todo este tiempo.
Y ahora que estamos en esta pandemia, debido a nuestra situación que todos desafortunadamente estamos pasando, para muchas familias de médicos, de enfermeras o de trabajadores del sector salud, va a ser su primer Día de Muertos, celebrando esta tradición sin sus seres queridos, rememorando todo lo que hicieron por nosotros, todo lo que trabajaron en el hospital luchando contra este virus, y por esto es necesario tomar estas medidas de seguridad que ellos nos proporcionan. Lávense las manos, no salgan de su casa, de esta manera nosotros estamos ayudándolos a ellos a combatir el virus. Si nosotros no lo propagamos, ellos tienen más, digamos, tiempo de poder luchar contra estos casos y ver una vacuna o cosas así para ya poder acabar con esta pandemia. En el Día de Muertos hemos visto diferentes altares, con flores, colores, pero en realidad sabemos qué significan, por qué utilizan esos colores, por qué ponen ciertas flores en el altar. Nuestra invitada Paulina nos va a explicar qué significan los colores y las flores en el altar. Sí, mira, como ya vimos, los altares los adornamos llenos de colores vivos y muy hermosos, y una como de las cosas más representativas, más esenciales, como ya vimos, que es el papel picado. Pero además de representar el viento y una conexión con el inframundo, cada uno de los colores que tiene un significado específico y especial. Tenemos como por ejemplo el papel blanco, que representa la pureza de los niños que ya fallecieron. Luego está el naranja, que es un luto y un respeto por los muertos, que de hecho se cuenta que este color es el único que puede ver a los difuntos. Tenemos el papel morado, que hace referencia a la religión católica y es el color propio de la temporada de Cuaresma, que ya sabemos que es la época de guardar, ¿no? Luego está el color azul. Este color representa a quienes fallecieron por causas relacionadas con el agua, como podría ser pues un ahogamiento, y pues está este color especial para los que murieron de estas formas, ¿no? Tan terribles. Luego nos encontramos con el color rojo. Este color homenajea a los hombres que murieron en la guerra, pero también a las mujeres fallecidas durante el parto, que una cosa muy sorprendente es que en la época prehispánica dar luz era equivalente a ir a la guerra para los hombres. Entonces pues es por esto que comparten este color, ¿no? Luego nos encontramos con el color verde. Este color representa a los que murieron jóvenes. Del otro lado tenemos el amarillo, que es para recordar a los que murieron ancianos. Tenemos el negro, que es el color del inframundo, y por último tenemos el rosa, que representa a nuestra tierra mexicana, pues sabemos que es el color típico del país, ¿no? Y por el otro lado de la moneda tenemos las flores. Son un símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas, que ya sabemos que son unas plantas pues muy aromáticas, muy deliciosas, ¿no? Y estas flores adornan y aromatizan el lugar donde la estancia del ánima va a ser, donde están nuestros altares, dada la redundancia, la cual al marcharse se irá contenta por el anhelí y la nube, que es otra de las flores que no nos pueden faltar, ya que su color significa la pureza y la ternura, y acompañan a las ánimas de los niños en su recorrido. En muchos lugares del país se acostumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. Tenemos esta flor que ya la mencionamos anteriormente, que es el cempasúchil. En muchos lugares se deshoja y hace un camino de color y olor que traza las rutas de las ánimas, también como ya hemos visto. Entonces, otro dato muy interesante sobre esto es que los indígenas anteriormente creían que el cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de nuestros difuntos. Justamente por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo todos sus poderes curativos, porque estaba en constante acercamiento y contacto con todas estas cosas de muertos. Pero pues no, al final se quedó en que solo es para adornar. Flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor, es la efeméride de la muerte, y ya que estamos con lo de los colores, su color amarillo o naranjoso detona la fuerza de la luz del sol. ¿Y cuáles podrían ser las cosas indispensables así que no podrían faltar en un bonito altar para hacer algo pequeño en casa y que no falte nada?
Sí, mira, para empezar, los altares de muerto pueden tener diferentes niveles, que pueden ser desde 2, que representan el cielo y la tierra, pueden ser 3, que representan cielo y tierra de igual manera, pero agregamos en medio el purgatorio, o pueden tener hasta 7 niveles, que representan los caminos como de la vida y todos estos pasos para el eterno descanso. Pero exactamente qué es lo que debe de contener, que no debe de faltar para poder hacer algo bueno, bonito, pero muy característico, muy esencial dentro de nuestras casas, como tú me dijiste. Creo que lo principal que podríamos mencionar es el arco de flores, ya que este representa la puerta de entrada de los muertos al mundo de nosotros los vivos. Por esto es que es muy importante y lo colocamos en el último nivel del altar. Es característico por tener esta flor que ya conocemos muy bien, que es el cempasúchil, una flor naranjita amarillenta muy bonita, frutas y en algunos casos incluso se le puede añadir golosinas. Otro elemento muy bonito, muy característico, muy esencial es el papel picado. Es una tradición que se conserva desde las costumbres que ya hablamos aztecas para la elaboración de nuestros altares, que por cierto, igual con todo esto de la colonización, pues se fue modificando el tipo de papel, se fueron sumando más colores y más diseños hasta hacer el papel que hoy conocemos, y tenemos mucha variedad de donde elegir papeles muy bonitos, muy representativos. Los podemos conseguir de muchos colores y pues también representan el viento. Otro elemento infaltable son las velas, las veladoras, los cirios o bien las antorchas. Estas porque se emplean para representar el fuego. Las podemos colocar en forma de cruz en el piso, según la tradición cristiana, o apuntando los 4 puntos cardinales según la tradición prehispánica. Esto es con el fin de que nuestros difuntos tengan la iluminación suficiente para poder reconocer el camino hasta este que es el mundo de los vivos. Otro elemento infaltable es el agua. Acostumbramos poner agua en los altares en un vaso, en una jarra o en un plato hondo blanco junto a un espejo, con el fin de que las almas puedan saciar su sed después de haber recorrido todo este viaje hasta el mundo de los vivos, y su espejo para encontrarse también, ¿no? Otro elemento muy bonito, muy característico e infaltable es la comida, y por debajo de la comida se coloca el aserrín para representar la tierra, pero encima se acostumbra a colocar semillas, frutos, especias, cacao, el rico pan de muerto, calaveritas hechas de azúcar y todos, obviamente, aquellos alimentos y bebidas que le gustaban a nuestros difuntos, para darles como su gusto, ¿no? Ahora que nos vuelven a visitar. Otro elemento que no puede faltarnos son las calaveras o calaveritas y los esqueletos. ¿Por qué? Porque son imágenes que nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida y lo importante es su aceptación. Es algo también muy íntimo porque estas solemos regalarlas entre amigos o familiares. La frente les colocamos el nombre de la persona que las recibe y pues es como un concepto también bonito. Las calaveras las colocamos en los altares, pueden haber de diversos tamaños y diseños también muy bonitos, muy mexicanos, y pueden estar elaboradas a base de yeso, de materiales comestibles como azúcar, chocolate, gelatina e incluso las hay de amaranto. Es una manera que tenemos de ver la muerte como algo dulce y no extraño o ajeno a la vida. La imagen de la calavera más conocida es la calavera garbancera de José Guadalupe Posada, muy probablemente la han visto, pero sí. Otro elemento muy importante es el incienso, que fíjate, es muy interesante porque antiguamente empleábamos el uso del copal, pero ya en la actualidad se hace el uso del incienso. Esto porque sirve para purificar el espacio y su agradable olor atrae a los difuntos hasta el altar para que puedan recibir pues las ofrendas que les dejamos. Se prende durante el momento de oración para poder unir lo celestial con lo terrenal. Otro elemento que no nos puede faltar es la sal. ¿Por qué la sal? Porque es un símbolo de purificación del alma, de todas aquellas personas o niños que fallecieron sin haber sido bautizados, así como para evitar la llegada de espíritus malignos. Es un elemento de purificación totalmente. La podemos colocar en un vaso o en forma de cruz en el piso también, junto a la cruz de velas o veladoras. Mira, como ya hemos platicado, toda esta festividad hoy en día es como resultado de mezclas de tradiciones prehispánicas, católicas y todo esto. Y justamente por esto es que en los altares también debemos acostumbrar
a colocar objetos y figuras católicas como pueden ser rosarios, imágenes de santos, la imagen de las ánimas del purgatorio, vírgenes, ángeles, cruces o crucifijos, y también es un elemento que no nos puede faltar. Otro elemento del que ya habíamos hablado en la pregunta anterior es el de acostumbrar colocar objetos que acostumbraba usar el difunto o los que más le gustaban. Pues pueden ser, no sé, prendas de vestir, juguetes, más objetos personales. Por supuesto, como estábamos diciendo, si se dedicaba a algo, puede tener algo respecto a su profesión y todas estas cositas que nos recuerdan a él, que lo representen, que tengan su mera esencia, vaya. Después tenemos el Xoloscuincle, que es un perro de muy poco pelo, peloncito gris o negro. Probablemente lo recordemos por la película de Coco, Dante. Pero sí, ¿por qué? Porque según la tradición azteca, cuando una persona muere por razones naturales, este es el encargado de acompañar al alma del difunto por el camino y cruzar el río Itzcuintlán hasta llegar al Mictlán. ¿Recuerdas que ya habíamos hablado sobre el Mictlán, que es el lugar de los muertos? Y ya por último, debemos de colocar una imagen, un dibujo o una fotografía de los difuntos para poder representarlos, ¿no? Y fíjate que curiosamente esta práctica no tiene tanto tiempo, es una práctica más reciente, pero pues ahora ya es un elemento esencial para poder armar uno de nuestros altares. Y pues sí, esto sería básicamente lo que necesitaríamos para armar algo bueno, bonito y chiquito dentro de nuestras casas, ahora que no podemos salir a los panteones. Estás escuchando Sonidos de la 15. Paulina, ¿nos podrías decir, es lo mismo un altar dedicado a adultos que a niños? ¿Qué los diferencia? Sí, Karen, mira, para empezar no son del todo parecidos los altares por distintos motivos, y mira que en muchos hogares mexicanos el mero 31 de octubre se elaboran ofrendas dedicadas a los bebés y niños en específico, porque se cree que sus ánimas llegan el 1 de noviembre para poder nutrirse con toda esta esencia y olor de los alimentos y flores que sus padres les prepararon, ¿no? Que les colocaron. Pero también se diferencian mucho en el aspecto de los elementos que llevan, porque por ejemplo la ofrenda de muertos para los niños lleva comida, al igual que la de los adultos, claro, solo que en este caso se debe tener mucho cuidado de no condimentarla con chile o algún otro condimento muy irritante, porque les podría hacer daño. Y también algunos padres optan como por poner mamilas con leche para los bebés, para los más chiquititos. Son muy impredecibles que tanto las flores, que como vendrían siendo, ya vimos el anelí, la nube y todas estas, las veladoras y el papel picado sean blancos, porque pues ya ves que dijimos que este color simboliza totalmente la pureza y la ternura de los que nos dejaron más chiquitos, ¿no? De los inocentes difuntos. A los bebés y niños muertos también se les ponen dulces de alfeñique y de una pasta elaborada con azúcar, porque con esta se pueden elaborar figuritas de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas, ataúdes, entre otras cositas que podrían agradarle a los niños. En algunos lugares igual la ofrenda para bebés y niños se adorna con juguetitos de barro pintados con colores súper alegres, súper vibrantes, o pueden ser con algunos peluches o juguetes de porque se dice que así cuando lleguen las ánimas de los chiquitos pues podrán jugar como lo hacían en vida o como lo hubieran hecho en caso de que hayan fallecido muy bebés. Todos los altares deben de contar con panes en miniatura, con panecitos de muerto chiquitos, porque se cree que a los niños les gustan mucho, al igual que las tortillas, la fruta, los dulces y obviamente el delicioso dulce de calabaza. Fíjate que un detalle muy importante que no nos puede faltar, no se nos puede pasar por alto para hacer un altar para los chiquitos, es que deben estar elaborados a una escala reducida. Ninguno debe ser ni grande, ni pueden ponerse, por ejemplo, objetos que pertenezcan a los altares de los adultos en los de niños, porque de ser así se cree que los niños se enojarían, se pondrían tristes y pues ya no querrían comer lo que le ofrecieron sus padres, y pues esto estaría muy mal, ¿no? Y esto es básicamente lo que deben de contener. Otra cosa también es el copal o el incienso, como ya vimos también esto es parte del de los adultos, pero en el caso de los niños es todavía más importante porque se utiliza, como ya vimos también, para limpiar
el lugar de todos estos malos espíritus y para que el alma de los pequeños pueda entrar a la casa sin ningún miedo ni ningún peligro. Y pues por último, pero también muy importante, se debe de incluir una fotografía del chiquito fallecido y el clásico papel picado de color blanco. Y esto es básicamente todos los elementos que debe de contener un altar para niños o bebés. Bueno, chicas, Karen y Andrea, de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista. Estoy contenta. Espero de verdad haberlas podido ayudar a aclarar todas sus dudas y todas las preguntas que me hicieron acerca de nuestra tradición de Día de Muertos, que como ya vimos es algo que ya tiene muchos años dentro de nuestra cultura. Y pues sin más me despido, de verdad muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y espero vernos pronto. Que pasen un muy bonito Día de Muertos. A continuación presentamos La Martiniana, un son ismeño, letra de Andrés Enestrosa, grupo de quinto B del ciclo 2019B con un arreglo original. Y hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias a todos por escuchar. Desde Radio Cocone para Sonidos de la 15 se despide su locutora Andrea Abascal junto con mi compañera Ana Karen García. Y muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Paulina Danae Moreno Valera,
por acompañarnos y compartirnos todo esto. Esperamos que les haya gustado y que se queden en casa. Se laven las manos, usen bien el cubrebocas si es que salen y que pasen un lindo Día de Muertos rememorando desde casa a los que ya no nos acompañan. Esto fue Sonidos de la 15. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias.